Hubo épocas en las que la presencia del Altísimo resultaba imposible de ignorar. Caminaba durante las horas frescas del paraíso junto a Adán y Eva. Su voz resonaba desde una zarza ardiente dirigiéndose a Moisés. Descendía sobre el monte Sinaí, envuelto en llamas y humo, mientras la tierra se estremecía ante su poderosa voz. Los profetas contemplaban visiones celestiales de su magnificencia. Los sacerdotes ingresaban a su santuario con manos temblorosas y la gente común se quedaba paralizada de asombro mientras columnas de nube y fuego los guiaban a través del desierto. Sin embargo, ahora el universo parece sumido en un silencio profundo. Ya no hay zarzas que ardan, ni montañas que truenen, ni gloria visible que llene los templos. ¿Acaso el Creador se ha retirado? ¿Dejó de manifestarse? ¿O será posible que su presencia jamás nos haya abandonado, pero ahora se presenta de una manera completamente diferente? Este contenido es una exploración hacia ese misterio fascinante. Juntos descubriremos las razones por las cuales el Altísimo se manifestaba tan visiblemente en tiempos antiguos, por qué esas apariciones parecen haber cesado, y la verdad asombrosa sobre su presencia en el mundo y en tu existencia hoy mismo. Comencemos esta travesía reveladora. Visualiza caminar por un jardín exuberante y perfecto. Cada árbol cargado de frutos, ríos cristalinos que brillan como diamantes y una brisa refrescante que susurra entre las hojas. Pero imagina algo más extraordinario que la naturaleza misma. El mismísimo Creador caminando a tu lado, conversando contigo, compartiendo los secretos de su corazón. Esta era la realidad cotidiana para Adán y Eva. Génesis 3:8 nos pinta este cuadro extraordinario. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El término hebreo halak sugiere movimiento, un paseo tranquilo de ida y vuelta. No se trataba de una deidad distante e invisible. La presencia divina era tan palpable que podían escuchar sus pasos acercándose. Lo experimentaban directamente, cara a cara, sin temor, sin barreras, sin culpa. Pero entonces todo se transformó radicalmente. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Altísimo consumiendo el fruto prohibido, el pecado irrumpió en la creación. Esa relación íntima se fragmentó como un espejo hecho pedazos. Isaías 59:2 explica el porqué. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no solo generó culpabilidad, creó un abismo entre la humanidad y su Creador. Donde antes había cercanía, ahora existía distancia. Donde antes había vista, ahora solo quedaba la fe. Pero incluso en las consecuencias devastadoras de la caída, el Altísimo no abandonó su creación. A lo largo del Antiguo Testamento, el Creador eligió momentos especiales para manifestarse, para hacer conocer su presencia a individuos específicos de maneras extraordinarias. Consideremos a Abraham, por ejemplo. En Génesis 18 leemos sobre el Señor visitándolo en forma humana. Y le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 3 visitantes se aproximaron, 2 ángeles y el Señor mismo. Abraham les sirvió comida, conversó con ellos e incluso intercedió ante el Altísimo por Sodoma. No se trataba de un sueño o visión, fue un encuentro físico y real. Luego tenemos a Jacob en Génesis 32. Mientras se preparaba para encontrarse con Esaú, luchó toda la noche con un hombre misterioso. Al amanecer, Jacob comprendió la verdad. Por tanto, llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob no solo luchó físicamente, esta fue también una batalla espiritual. Sin embargo, incluso en este momento intenso, el Altísimo permitió que Jacob experimentara su presencia. Estas apariciones extraordinarias se conocen como teofanías.
momentos cuando el Creador se manifestó visible y tangiblemente. A veces apareció como hombre, como con Abraham y Jacob, otras veces como fuego y nube, como con Moisés e Israel. Cada teofanía reveló a un Dios que, aunque trascendente y santo, aún anhelaba acercarse a su pueblo. Pero eran excepcionales, eran como vistazos a través de un velo. La gloria completa del Altísimo permanecía oculta porque, como declara Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué se manifestó el Creador? Porque nunca dejó de amar su creación. Estas apariciones nos recuerdan que incluso en un mundo manchado por el pecado, el Altísimo siguió extendiendo su mano, iniciando relaciones y preparando a la humanidad para un tiempo cuando su presencia ya no sería excepcional, sino que moraría entre nosotros de una manera completamente nueva. Pero en esta etapa de la historia, sus apariciones eran misericordia y advertencia a la vez, un anticipo de su cercanía y un recordatorio de su santidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esto plantea una pregunta poderosa. Si el Creador estaba dispuesto a aparecer incluso en un mundo caído, ¿por qué no lo vemos manifestándose hoy de la misma manera? ¿Podría ser que su plan desde el principio apuntaba hacia algo mucho más grandioso que apariciones temporales? Conforme Israel creció como nación, las apariciones del Altísimo comenzaron a adquirir una nueva dimensión. Ya no solo para individuos como Abraham o Jacob, sino para un pueblo completo. Este fue un momento definitorio en la historia. En el monte Sinaí, la presencia divina descendió en una demostración tan abrumadora, tan majestuosa, que sacudió el suelo mismo bajo sus pies. Éxodo 19:18 nos presenta esta escena dramática. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Imagínalo, rayos destellando a través de nubes oscuras. El rugido de truenos resonando en los valles, la montaña envuelta en fuego y humo espeso como un volcán activo, el aire cargado de temor reverente. Los israelitas permanecían al pie de la montaña con corazones acelerados. Esta no era un suave susurro de la presencia divina, era gloria pura y sin filtros, pero en lugar de acercarse, el pueblo retrocedió aterrorizado. Éxodo 20, 18, 19 registra su reacción. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.
El pueblo reconocía algo que hoy a menudo olvidamos. La santidad del Altísimo no debe tomarse a la ligera. Su presencia es abrumadora, incluso letal para aquellos manchados por el pecado. Así que el Creador designó a Moisés como su mediador. Aquel que ascendería la montaña, hablaría con el Altísimo cara a cara y regresaría con su palabra. Pero el Señor no se detuvo ahí. Instruyó a Moisés para construir un tabernáculo, un santuario portátil, para que su presencia pudiera morar entre su pueblo durante su jornada por el desierto. Éxodo 40:34 describe el momento cuando la gloria divina llenó el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Durante el día, los israelitas veían una columna de nube. Durante la noche, una columna de fuego. Estas eran señales visibles de la presencia divina guiándolos por el desierto. Sin embargo, incluso aquí, el acceso era limitado. El tabernáculo y más tarde el templo tenían una cámara interior sagrada llamada el Lugar Santísimo. Detrás de una cortina gruesa reposaba el Arca del Pacto, simbolizando el trono terrenal del Altísimo. Solo un hombre, el sumo sacerdote, podía ingresar al Lugar Santísimo, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, venía con sangre de sacrificio rociada sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo. Levítico 16:2 advierte: y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La santidad divina requería separación. El velo del templo no era simplemente una cortina. Era un símbolo de la barrera entre el Creador y la humanidad pecadora. Aquí es donde hacemos una pausa y reflexionamos. ¿Podría ser esta la razón por la cual no vemos al Altísimo visiblemente ahora? Porque su presencia en gloria completa nos consumiría. Hebreos 12:29 nos recuerda, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y sin embargo, aunque la gloria divina estaba velada, su deseo de estar entre su pueblo nunca se desvaneció. Cada aparición, cada nube de gloria, cada columna de fuego era un anticipo de algo más grandioso por venir. Entonces pregúntate, ¿estaba destinado el velo a mantenernos afuera para siempre? ¿O era temporal, un acto de misericordia hasta el día cuando el pecado fuera tratado de una vez por todas? La respuesta se despliega mientras nos movemos del antiguo pacto al nuevo. Entonces llegó la aparición suprema, el momento cuando el cielo tocó la tierra de una manera nunca antes vista. Jesucristo. Juan 1:14 lo captura en palabras que son tanto simples como profundas. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Detente un momento y deja que esto penetre. El Verbo eterno, el mismo Verbo que habló el universo a la existencia en Génesis 1, tomó carne humana. El Creador entró en su creación. Lo infinito se envolvió en lo finito. Ya no estaba la presencia divina confinada a una zarza ardiente, una columna de fuego o detrás del velo del templo. Se convirtió en hombre. Mateo 1:23 anuncia esta realidad extraordinaria. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este no era un simple profeta o mensajero. Jesús era y es el Altísimo en forma humana. Colosenses 1:15 declara, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Hebreos 1:3 añade, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Piénsalo. Durante 33 años, el Creador caminó por nuestros senderos polvorientos, se sentó en nuestras mesas y miró a los ojos humanos con amor divino. Tocó leprosos con manos que habían formado galaxias,
calmó tormentas con una voz que una vez había dicho, «Sea la luz». Lloró en la tumba de Lázaro, aunque Él es la resurrección y la vida. Como Juan escribe en 1 Juan 1:1-2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Por primera vez desde el Edén, la humanidad vio al Altísimo no en fuego aterrador o humo, sino en los ojos tiernos del hijo de un carpintero, en los brazos extendidos de un sanador y en la compasión de un pastor buscando ovejas perdidas. Pero esta aparición suprema llegó con un propósito mucho más grandioso que una simple visita. Jesús vino a tender un puente sobre el abismo que el pecado había creado. No solo caminó entre nosotros, dio su vida por nosotros. Romanos 5:8 declara, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». En la cruz, Jesús cargó con nuestros pecados y al hacerlo, rasgó el velo que durante tanto tiempo había separado a la humanidad del Creador. Mateo 27:51 registra este momento increíble. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo grueso en el templo, el símbolo mismo de la presencia oculta del Altísimo, fue desgarrado. El camino hacia el Creador ya no estaba bloqueado, pero la historia no termina ahí. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, comió con ellos, les enseñó y los consoló. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego, en Hechos 1:9, Jesús ascendió al cielo ante sus propios ojos. Pero aquí está la pregunta que perdura. Si el Altísimo se manifestó tan completamente en Jesús, ¿por qué sus apariciones visibles parecieron cesar después de la ascensión? ¿Se retiró el Creador? No, algo aún más profundo estaba por suceder. Aquí está la clave para entender por qué el Creador ya no se manifiesta como antes lo hacía. El Altísimo no nos abandonó, no se quedó en silencio. Cambió de aparecer fuera de nosotros a vivir dentro de nosotros. Esta es una de las verdades más profundas del nuevo pacto y lo cambia todo. Antes de que Jesús fuera a la cruz, les dio a sus discípulos una promesa que debe haber sonado misteriosa e incluso inquietante. Juan 14:16-17 registra sus palabras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los discípulos habían caminado con Jesús, comido con Él, lo habían tocado, y ahora Él estaba diciendo que se iría, pero en su lugar vendría el Espíritu Santo, no caminando junto a ellos, sino morando dentro de ellos. Piensa en eso. La presencia del Altísimo ya no afuera, ya no distante, ya no detrás de un velo, sino viviendo en el corazón humano. Este cambio se convirtió en realidad en Pentecostés. Hechos 2:1-4 lo describe vívidamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nota el simbolismo: viento y fuego, elementos que a menudo acompañaban las apariciones divinas en el Antiguo Testamento, pero esta vez no estaba localizado en una montaña o templo. El fuego reposó sobre cada creyente. El Espíritu los llenó individualmente. Esto marcó un capítulo radicalmente nuevo en la relación del Creador con la humanidad. Su presencia ya no estaba reservada para profetas o sacerdotes. Fue derramada sobre toda carne,
hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, judíos y gentiles, el Espíritu del Altísimo en nosotros. Pablo explica esta realidad asombrosa en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú eres ahora el templo, tú eres la morada del Espíritu Divino. Llevas su presencia donde quiera que vas. Por esto Jesús dijo en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El plan del Creador nunca fue quedarse externo. Su meta suprema era la intimidad, hacer su hogar en los corazones de aquellos que lo aman. Pero aquí está el desafío. Ahora caminamos por fe, no por vista. En 2 Corintios 5:7 nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Es fácil pensar, si tan solo pudiera ver al Altísimo como lo hizo Moisés, si tan solo pudiera escuchar su voz audible como Abraham. Pero la verdad es que el Espíritu que mora en nosotros significa que el Creador está más cerca de lo que jamás ha estado. Su presencia no está atada a un lugar o una persona. Es global y profundamente personal. Y esta es la razón por la cual ya no necesitamos apariciones visibles. Su Espíritu guía, consuela, convence y nos capacita de maneras que ninguna manifestación externa jamás podría. Gálatas 2:20 expresa hermosamente esta transformación. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reflexiona sobre esto. En el Antiguo Testamento, si querías experimentar la presencia divina, viajabas al tabernáculo o al templo. Hoy, su presencia no está confinada a una montaña, un edificio o una nación. Ahora mismo, a través de continentes y zonas horarias, millones de creyentes portan su espíritu. En una iglesia doméstica oculta en China, en una catedral en Europa, en una reunión de oración en África, en un estudio bíblico, en una sala de estar en Sudamérica, el Espíritu del Altísimo está presente y activo, hablando, guiando y obrando. Podrías aún preguntar, ¿pero por qué el Creador no se revela visiblemente? ¿Por qué no podemos verle cara a cara? Aquí está la respuesta simple, porque nos está preparando para algo más grandioso. 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe es la moneda de esta era. Ver no es creer, creer es ver. Pero un día la fe ya no será necesaria. Un día lo veremos con rostro sin velo. Podría ser que el silencio del Altísimo no es ausencia. Podría ser que su presencia invisible es aún más poderosa que una visible. Él no ha dejado de aparecer. Aparece de manera diferente, y tal vez eso es exactamente lo que necesitamos en esta era. Entonces, después de todo lo que hemos explorado, aquí está la pregunta que permanece en cada corazón. ¿Habrá alguna vez otra aparición visible del Altísimo? ¿Verán estos ojos, tan acostumbrados al mundo natural, al Creador en toda su gloria? La respuesta de las Escrituras es un rotundo sí. Jesús mismo hizo clara la promesa en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no es metáfora poética, es la realidad suprema hacia la cual se mueve toda la historia. En su primera venida, el Creador apareció como un bebé humilde en un pesebre, envuelto en debilidad humana. Pero en su segunda venida, aparecerá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, envuelto en luz y gloria inaccesibles. Apocalipsis 1:7 declara,
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Piénsalo. Cada ojo, creyente y escéptico por igual, lo verán. Los ricos y poderosos que gobernaron naciones, los pobres y oprimidos que anhelaron justicia, los burladores que una vez se mofaron de su nombre, y los fieles que portaron su espíritu en devoción silenciosa. Todos alzarán la mirada y lo contemplarán. Para algunos, su aparición traerá gozo indescriptible, para otros, temor estremecedor. Para aquellos que han puesto su confianza en él, la promesa es aún más íntima. Apocalipsis 22:4 ofrece esta esperanza extraordinaria, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No a través de un velo, no en una visión, no solo por fe, lo veremos cara a cara. 1 Juan 3:2 lo expresa así: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es el destino de cada creyente. Finalmente contemplar a aquel que nos formó, nos redimió y mora dentro de nosotros incluso ahora. Ahora caminamos por fe. Confiamos en realidades invisibles, pero un día la fe dará paso a la vista. Pablo escribe en 1 Corintios 13:12: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Imagina ese momento, el primer vistazo sin filtros del Todopoderoso, aquel que habló la luz a la existencia, aquel cuyas manos llevan las cicatrices del amor, el asombro, el gozo, las lágrimas, la adoración. Pero no olvidemos que este día también será uno de juicio. Para aquellos que han rechazado su gracia, su aparición no será bienvenida. Apocalipsis 6:16 describe su clamor. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta verdad solemne nos recuerda que ahora es el tiempo de gracia. Ahora es el día para buscarlo. La pregunta no es si el Creador aparecerá otra vez. Lo hará. La pregunta es: ¿estarás listo para encontrarlo? Su rostro te traerá consuelo o temor. Su nombre en tu frente será un sello de redención, o su gloria expondrá un corazón que se apartó. Un día, la fe se convertirá en vista. Un día, la esperanza se convertirá en realidad. Un día, el pueblo del Altísimo lo verá como Él es. ¿Anhelas ese día o lo temes? Apocalipsis 22:20 nos da la oración final de las Escrituras. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No es cuestión de sí, es solo cuestión de cuándo. ¿Estarás listo para ver su rostro? Entonces, ¿por qué el Creador dejó de aparecer? La verdad es que no lo hizo. Está más cerca que nunca. Aunque no lo vemos con ojos físicos, sus huellas están en todas partes. Su voz susurra a través de su palabra. Su amor fluye a través de su espíritu. Sus manos se extienden a través de su pueblo. Salmo 34:18 dice: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Está más cerca que el aire en tus pulmones, más cerca que los pensamientos en tu mente. Podría ser que la razón por la cual no vemos al Altísimo no es porque esté ausente, sino porque estamos buscando en los lugares equivocados. Buscamos espectáculos grandiosos, esperamos zarzas ardientes y mares abiertos, pero más a menudo Él viene en la voz apacible y delicada. Recuerda a Elías en 1 Reyes 19:11-12. El Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero después del fuego vino un silbo apacible y delicado. Tal vez hoy estés susurrando a tu corazón: toma un momento, aquieta tu mente, pídele que abra tus ojos espirituales. Di como David en Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Esta es la era de la fe, pero un día la fe dará paso a la vista. Un día el anhelo de cada corazón será satisfecho.
Apocalipsis 1:7 promete: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Un día pronto, aquellos que han caminado por fe lo contemplarán cara a cara. La pregunta es, ¿estarás listo? ¿Su rostro te traerá gozo indescriptible o temor abrumador? 2 Corintios 6:2 nos recuerda: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes. Si has estado anhelando su presencia, invócalo hoy. Jeremías 29:13 nos asegura: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él está esperando. Aunque el Creador no se manifiesta en zarzas ardientes o columnas de fuego, sus señales están por todas partes para aquellos que tienen ojos para ver. Considera estos fenómenos extraordinarios. La creación, que testifica. Romanos 1:20 declara que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cada amanecer es una nueva revelación de su fidelidad. Cada latido del corazón es un recordatorio de su sustento. El ADN en cada célula es una firma divina más compleja que cualquier código informático creado por el hombre. Los milagros cotidianos, aunque no vemos el mar rojo abriéndose, vemos milagros diarios, bebés que nacen perfectamente formados, enfermedades que se curan inexplicablemente, corazones que cambian de odio a amor, adicciones que se rompen después de décadas. Matrimonios que se restauran cuando parecían imposibles. En esta era digital, el Altísimo utiliza medios que los antiguos nunca imaginaron. Conexiones sobrenaturales. Personas que encuentran exactamente el mensaje que necesitaban en el momento preciso a través de una publicación, un video o un mensaje de texto. No es coincidencia. Es providencia divina navegando a través de fibras ópticas y ondas electromagnéticas. Comunidades globales de fe, creyentes de diferentes continentes que se unen en oración simultánea, creando una sinfonía de adoración que trasciende fronteras físicas. El Espíritu Santo se mueve a través de videoconferencias, aplicaciones de oración y plataformas digitales. Revelaciones a través de sueños digitales. Testimonios abundan de personas que reciben visiones y sueños después de ver contenido cristiano en línea. El mismo Dios que habló a José a través de sueños ahora toca corazones a través de pantallas iluminadas. Así como en tiempos bíblicos, el Creador levanta voces proféticas, aunque el mundo secular las ignore. Científicos creyentes, físicos cuánticos que descubren la complejidad imposible del universo y declaran que debe haber un diseñador inteligente. Médicos que presencian sanidades que desafían toda explicación científica. Artistas ungidos, músicos, escritores y cineastas que crean obras que tocan el alma humana de maneras inexplicables, llevando mensajes de esperanza, redención y trascendencia. Líderes transformadores, personas comunes que se convierten en agentes de cambio extraordinario en sus comunidades, llevando luz a lugares oscuros sin siquiera darse cuenta de que están siendo instrumentos divinos. Millones de personas alrededor del mundo tienen encuentros personales con lo divino que no aparecen en titulares, pero que son tan reales como las teofanías del Antiguo Testamento. Visiones en momentos de crisis, personas al borde de la muerte que relatan encuentros con seres de luz, mensajes de paz y la sensación tangible de amor incondicional. Intervenciones angelicales, testimonios de accidentes evitados por segundos, de extraños que aparecen en momentos de peligro para ayudar y luego desaparecen sin rastro, de protecciones inexplicables. La voz interior inconfundible, esa dirección clara e inequívoca que llega en momentos de decisión crucial, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las tormentas de la vida.
El Altísimo está escribiendo la historia de maneras que los medios de comunicación no reportan. Movimientos de avivamiento globales. En países cerrados al cristianismo, iglesias subterráneas crecen exponencialmente. En naciones desarrolladas, generaciones jóvenes experimentan hambre espiritual sin precedentes. Reconciliación sobrenatural. Enemigos históricos que se perdonan, razas divididas que se unen, conflictos generacionales que se sanan a través del poder transformador del amor divino. Innovaciones inspiradas. Avances médicos, tecnológicos y sociales que surgen de mentes iluminadas por sabiduría que trasciende la capacidad humana natural. Así como las plagas de Egipto fueron señales en su tiempo, eventos actuales pueden ser símbolos proféticos, fenómenos naturales extraordinarios, eclipses, auroras boreales en lugares inusuales, patrones climáticos únicos que despiertan asombro y reflexión sobre la majestuosidad del Creador. Convergencias históricas, el restablecimiento de Israel, el despertar espiritual en el mundo árabe, la persecución creciente de cristianos que paradójicamente fortalece la fe global. Señales en los cielos, descubrimientos astronómicos que revelan la vastedad y precisión del universo, recordándonos nuestra pequeñez y la grandeza del que todo lo sostiene. Esta generación tiene características que las Escrituras asocian con los tiempos finales. Conocimiento que se multiplica. Daniel 12:4 profetizó que en los últimos días muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vivimos esa realidad. Comunicación global instantánea. Apocalipsis describe eventos que todo el mundo verá simultáneamente, algo imposible hasta la era satelital. Hambre espiritual en medio de la abundancia. A pesar de tener más recursos que cualquier generación anterior, hay un vacío existencial que solo puede llenarse con lo eterno. Para aquellos que desean experimentar la presencia divina en esta era, cultiva la sensibilidad espiritual. Dedica tiempo diario al silencio y la meditación en su palabra. El ruido constante de la vida moderna ahoga la voz apacible y delicada. Busca sus huellas en lo ordinario. Él se revela en conversaciones casuales, en coincidencias que no son coincidencias, en puertas que se abren cuando otras se cierran. Únete a una comunidad de fe. Su presencia se magnifica cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. La iglesia local, aunque imperfecta, sigue siendo su cuerpo en la tierra. Mientras esperamos su aparición final, hay maneras de prepararnos. Vive como si Él fuera visible, porque en realidad lo es. Cada acción, palabra y pensamiento ocurre bajo su mirada amorosa, pero santa. Comparte su presencia. Sé un canal a través del cual otros puedan experimentar su amor. A veces somos la única Biblia que alguien leerá. Mantén la esperanza viva. En un mundo cínico, la esperanza en su regreso es un testimonio poderoso de fe que trasciende las circunstancias. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, no es casualidad. El mismo espíritu que movía sobre las aguas en Génesis 1 está moviéndose sobre tu corazón ahora mismo. La decisión más importante no es si puedes ver a Dios, sino si le permitirás vivir en ti. Juan 1:12 promete: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El misterio de la adopción divina. Cuando Juan habla de potestad de ser hechos hijos de Dios, está revelando algo extraordinario. La palabra griega exousia, potestad, no se refiere solo a permiso,
sino a autoridad y derecho legal. Es como si Dios te entregara un documento de adopción celestial, otorgándote no solo el nombre de familia, sino también la herencia completa. La transformación del ADN espiritual. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto no es solo un cambio de comportamiento, es una transformación ontológica. Cambias en tu ser más profundo. Tu identidad ya no está definida por tus errores del pasado, sino por tu posición en Cristo. El privilegio de la intimidad. Juan 15:15 registra las palabras de Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios no solo te adopta como hijo, sino que te invita a su círculo íntimo de confianza. Señor Jesús, te reconozco como el Dios que se hizo hombre. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Entra en mi corazón y haz tu morada en mí. Quiero experimentar tu presencia, no solo cuando regreses visiblemente, sino desde hoy y para siempre. El poder de la confesión. Romanos 10:9-10 explica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión no es solo una formalidad, es el momento donde tu fe invisible se hace visible al universo. El misterio de la encarnación. Cuando reconoces a Jesús como el Dios que se hizo hombre, estás abrazando el misterio más profundo de la historia, la encarnación. Juan 1:14 declara: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios infinito se hizo finito sin dejar de ser infinito. Esta paradoja divina es la base de nuestra salvación. La morada permanente, Juan 14:23, registra la promesa de Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No es solo que Dios te visite ocasionalmente. Él establece residencia permanente en tu corazón. El Espíritu Santo se convierte en tu consolador, guía y maestro interno. Desde el momento que haces esa oración sincera, ya no estás buscando a un Dios ausente. Estás caminando con un Dios presente, hablando con un Dios que escucha y viviendo para un Dios que un día verás cara a cara. La realidad de la presencia continua. Salmos 139:7-10 declara: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esta no es solo poesía, es la realidad de tu nueva existencia. Dios está presente en cada momento, en cada respiración, en cada latido de tu corazón. El diálogo constante. La oración se convierte en una conversación continua, no en un monólogo desesperado. Salmos 34:15 promete: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos a sus oraciones. Cada susurro de tu corazón es escuchado por aquel que conoce tus pensamientos antes de que los formes. La anticipación gozosa. 1 Juan 3:2 nos asegura: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta esperanza no es wishful thinking, es una certeza basada en las promesas inmutables de Dios. Dios en el valle. Salmos 23:4 nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no nos promete ausencia de sufrimiento, sino presencia en el sufrimiento. Como los 3 jóvenes en el horno de fuego, Daniel 3, descubres que en los momentos más difíciles hay una cuarta figura caminando contigo. El propósito redentor del dolor.
Romanos 8:28 declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que pasa es bueno, sino que Dios tiene la capacidad sobrenatural de usar incluso las situaciones más dolorosas para nuestro bien último y su gloria. La transformación a través del quebrantamiento, 2 Corintios 4:16-17 explica: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento no es el fin de la historia, es el instrumento que Dios usa para forjar en nosotros su carácter. La práctica de la presencia. El hermano Lawrence, un monje del siglo XVII, enseñó sobre la práctica de la presencia de Dios. Vivir cada momento consciente de que Dios está contigo. Desde lavar los platos hasta realizar las tareas más mundanas, todo se convierte en una oportunidad de comunión con Él. El fruto de la presencia. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos no son esfuerzos humanos, sino la manifestación natural de la presencia de Dios en tu vida. Es su carácter manifestándose a través de ti. La influencia transformadora. Cuando vives consciente de la presencia de Dios, tu vida se convierte en una carta viviente, leída por todos los que te rodean. 2 Corintios 3:2. No necesitas predicar constantemente. Tu vida transformada predica por sí misma. La pregunta final no es ¿dónde está Dios?, sino ¿dónde estás tú en relación con Él? La realidad del reencuentro. Apocalipsis 21:3-4 pinta el cuadro del encuentro final. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El propósito eterno, Efesios 1:4, revela que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Tu vida no es un accidente cósmico. Eres parte de un plan eterno diseñado antes de que existiera el tiempo. La esperanza que sostiene. Esta esperanza no es escapismo, sino el combustible que nos permite vivir valientemente en el presente. 1 Pedro 1:3 habla de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza que está viva porque está basada en alguien que venció la muerte. Él nunca se fue, nunca se escondió, nunca dejó de amarte. La fidelidad inquebrantable. Lamentaciones 3:22-23 declara: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada nuevo día es una manifestación fresca de su fidelidad hacia ti. La única diferencia es que ahora, en lugar de caminar en un jardín perfecto, camina contigo a través de un mundo quebrantado, sosteniéndote, guiándote, transformándote desde adentro hacia afuera. El compañero del camino. Como los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24, a veces no reconocemos inmediatamente su presencia, pero Él está ahí, explicándonos las Escrituras, partiendo el pan con nosotros, haciendo arder nuestros corazones con su verdad. Y un día glorioso que se acerca más rápido de lo que imaginamos. Ya no necesitarás fe para creer. Ya no necesitarás esperanza para soportar. Ya no necesitarás amor para cubrir la distancia. La consumación de todas las cosas. 1 Corintios 13:12 promete: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El conocimiento parcial será reemplazado por conocimiento pleno, la fe por vista, la esperanza por realidad, porque estarás en casa, cara a cara, por la eternidad.
El hogar eterno. Juan 14, 2, 3 registra la promesa de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ese día magnífico, Él susurra a tu corazón: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. La promesa presente, Hebreos 13:5 y Mateo 28:20, se combinan para formar la promesa más reconfortante. Su presencia es constante, su compañía es segura, su amor es inquebrantable. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Está más cerca de lo que piensas. La invitación perpetua, Apocalipsis 3:20, extiende la invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No importa cuánto tiempo hayas vivido como cristiano, Él sigue llamando a la puerta de tu corazón, deseando una comunión más profunda contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Dale like para que más personas puedan descubrir que Dios no se ha ido, simplemente cambió de dirección. Suscríbete para más contenido que fortalecerá tu fe y cambiará tu perspectiva eterna. Y déjanos tu comentario. ¿Has experimentado la presencia de Dios de alguna manera especial? Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Recuerda, Dios está más cerca de lo que piensas. Solo necesitas un corazón que lo busque para encontrarlo. ¿Alguna vez te has sentido como si hubiera dos versiones de ti mismo luchando en tu interior? Una que parece conectada con algo divino y eterno, y otra que se siente pesada, limitada, terrenal. Pues resulta que esta sensación podría tener una explicación mucho más profunda de lo que imaginas. Existe un secreto enterrado en las páginas iniciales de la Biblia que ha permanecido oculto durante milenios. Un enigma que podría cambiar completamente tu comprensión sobre quién eres realmente y de dónde vienes. La mayoría de las personas leen el Génesis creyendo que conocen la historia. Dios crea el mundo, forma a Adán del polvo, luego a Eva de su costilla, y ahí comienza toda la humanidad. Caso cerrado, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hay evidencia convincente de que esto no es toda la verdad? ¿Y si existieran no una, sino dos creaciones humanas completamente diferentes descritas en el Génesis? Estoy hablando de algo que va mucho más allá de diferencias literarias o estilos de escritura. Me refiero a la posibilidad real de que existieran dos tipos fundamentalmente distintos de seres humanos desde el principio mismo. Piénsalo, si realmente somos todos descendientes de una sola pareja, ¿por qué Caín tenía tanto miedo de encontrarse con otros después de matar a Abel? ¿Quiénes eran esos otros si supuestamente solo existían 4 personas en todo el planeta? Si esto te resulta inquietante o fascinante, quédate conmigo. Porque lo que vamos a descubrir juntos podría explicar no solo los misterios del texto bíblico, sino también esa extraña dualidad que sientes dentro de ti mismo. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Imagínate por un momento que eres testigo del momento más extraordinario de la creación. No hay martillos cósmicos, no hay herramientas divinas, solo el poder puro de la palabra hablada transformando el vacío en realidad. Sea la luz. Y la luz fue. Este es el Dios que encontramos en el primer capítulo del Génesis, Elohim, un ser de poder tan inmenso que literalmente habla mundos enteros a la existencia. Cuando llega el 6º día, este mismo Elohim declara algo extraordinario. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota algo crucial aquí. No dice haré, dice hagamos, plural, colectivo. Y luego leemos, y creó Dios al hombre a su imagen.
Varón y hembra los creó. ¿Captaste eso? No dice lo creó, sino los creó. Estamos hablando de una creación masiva, colectiva, simultánea, sin nombres individuales, sin ubicaciones específicas, sin limitaciones geográficas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La palabra hebrea usada aquí es bará, crear de la nada absoluta. Es un término reservado exclusivamente para actos divinos que no requieren materia prima. Esta humanidad no fue esculpida, moldeada o construida, fue hablada a la existencia. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Estos seres fueron inmediatamente comisionados para llenar la tierra y sojuzgarla. No se les dio un jardín específico para cuidar, se les dio todo el planeta. ¿Dónde están estos seres ahora? ¿Qué pasó con esta primera humanidad? La respuesta tradicional es que esto es simplemente un resumen poético de lo que se describe en detalle en el capítulo siguiente. Pero cada vez más eruditos están cuestionando esta interpretación simplista. ¿Y si Génesis 1 no es un resumen sino un registro histórico de algo completamente diferente? ¿Y si describe la creación de seres espirituales, hechos a imagen de Elohim, destinados a gobernar desde una perspectiva cósmica y eterna? Piensa en las personas que has conocido que parecen tener una conexión especial con lo divino. Esos individuos que irradian una paz inexplicable, que parecen entender verdades profundas sin necesidad de estudiarlas. Personas que otros describen como diferentes o especiales de una manera que no pueden explicar. ¿Podrían ser descendientes de esa primera creación, portadores de un ADN espiritual que la mayoría de nosotros hemos perdido? Esta idea no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Muchas tradiciones espirituales antiguas hablan de una raza dorada o hijos de la luz que existieron antes de la humanidad actual. Incluso algunos textos judíos antiguos sugieren que hubo múltiples experimentos divinos en la creación humana. Lo que hace que esta teoría sea aún más intrigante es lo que sucede cuando pasamos al capítulo siguiente del Génesis, porque allí encontramos una historia de creación completamente diferente, con un Dios diferente, usando métodos completamente diferentes. Si el Génesis 1 nos presenta a un Dios cósmico hablando humanidades enteras a la existencia, el Génesis 2 nos muestra algo radicalmente diferente. Un artesano divino trabajando con sus manos. De repente, el nombre cambia. Ya no es simplemente Elohim, sino Yahvé Elohim, una combinación que sugiere una transición de lo universal a lo personal. Y en lugar de hablar, este Dios se arremanga y se pone a trabajar. Toma polvo, el material más humilde imaginable, y comienza a esculpir. La palabra hebrea yatzar sugiere el trabajo cuidadoso de un alfarero, moldeando con precisión cada detalle. Este no es un acto de creación masiva, sino de artesanía íntima. Pero lo verdaderamente revolucionario sucede después. Yahvé Elohim se inclina sobre esta forma de arcilla y le da el beso de vida. Sopla directamente en las narices de esta criatura, transfiriendo algo de su propia esencia vital. Este es Adán, no hablado a la existencia desde la eternidad, sino formado del polvo temporal. Y a diferencia de la humanidad de Génesis 1, que fue enviada a llenar toda la tierra, Adán es colocado en un lugar específico, un jardín cerrado llamado Edén. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Porque Adán representa algo completamente nuevo, un experimento divino en libre albedrío. La humanidad espiritual de Génesis 1
parece haber sido creada en perfección, destinada para el dominio cósmico. Pero Adán es colocado en un entorno controlado, con reglas específicas y una prueba clara: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por primera vez en la historia de la creación, un ser inteligente tiene la capacidad real de elegir la desobediencia. ¿Por qué permitiría Dios esto? Porque el amor verdadero requiere elección verdadera. Y Dios estaba experimentando con algo que nunca antes había existido: un ser que pudiera amar auténticamente, porque también podía elegir no amar. Cuando Eva es formada del costado de Adán, no es una repetición del proceso creativo, sino su culminación. Ella no viene del polvo, sino de la vida ya existente. Representa la conexión, la intimidad, la posibilidad de relación profunda. Juntos, Adán y Eva se convierten en los prototipos de una nueva clase de humanidad, seres que pueden caer, pero también pueden ser redimidos, criaturas que pueden caminar con Dios en intimidad, pero también esconderse de Él en vergüenza. Esta es la humanidad con la que la mayoría de nosotros nos identificamos: imperfecta, luchadora, anhelante. Llevamos la imagen de Dios, pero también el peso de nuestras elecciones. Tenemos momentos de gloria divina y épocas de fracaso muy humano. Pero aquí viene la pregunta que ha intrigado a teólogos durante siglos: ¿qué pasó cuando estas dos humanidades se encontraron? La historia de Caín es donde el misterio se vuelve imposible de ignorar. Después de cometer el primer asesinato de la historia, Caín expresa un temor que no tiene sentido si él, sus padres y su hermano muerto eran los únicos humanos en existencia. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? ¿Quiénes? La respuesta tradicional es que tenía miedo de animales salvajes o de sus propios descendientes futuros. Pero estas explicaciones se sienten forzadas cuando lees el texto cuidadosamente. El miedo de Caín parece específicamente dirigido hacia otros humanos, y su eventual matrimonio con una mujer de origen no explicado refuerza la idea de que había poblaciones humanas existiendo paralelamente a la familia de Adán. Podría ser que Caín, al ser expulsado del jardín, estuviera entrando en el territorio de la primera humanidad, aquellos seres espirituales creados en Génesis 1 que habían estado llenando la tierra durante quién sabe cuánto tiempo. Esta teoría explicaría no solo el miedo de Caín, sino también la marca que Dios pone sobre él. No sería simplemente una protección contra la violencia aleatoria, sino una señal específica para identificarlo ante una población que podría no reconocerlo como uno de los suyos. Imagínate el impacto de este encuentro. Un hombre formado del polvo, marcado por el asesinato y la maldición, entrando en un mundo habitado por seres que nunca habían conocido el pecado, la muerte o la separación de Dios. ¿Cómo reaccionarían? ¿Con curiosidad? ¿Con rechazo? ¿Con compasión? La Biblia no nos da estos detalles, pero sí nos dice que la marca de Caín fue efectiva. Nadie lo mató. Esto sugiere que hubo encuentros, reconocimiento y algún tipo de respeto por la protección divina. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero el misterio se profundiza cuando consideramos las implicaciones a largo plazo. Si realmente existían dos tipos de humanidad, ¿qué pasó con la mezcla entre ellos? Génesis 6 nos habla de los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, produciendo una raza de gigantes llamados Nefilim.
Muchos intérpretes han visto esto como una referencia a ángeles, pero ¿y si se refería a los descendientes de las dos creaciones humanas diferentes? Los hijos de Dios podrían ser los descendientes de la humanidad espiritual de Génesis 1, mientras que las hijas de los hombres serían las descendientes de Adán y Eva. El resultado de esta unión, los Nefilim, aparentemente fue tan problemático que contribuyó a la decisión divina de enviar el diluvio. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de estas dos humanidades? ¿Eran incompatibles? ¿Su mezcla creaba algún tipo de desequilibrio cósmico? Uno de los aspectos más fascinantes de esta teoría es cómo se refleja en los diferentes nombres usados para Dios en estos capítulos. En Génesis 1, consistentemente se usa Elohim, un término plural que sugiere majestuosidad, poder cósmico, trascendencia absoluta. Este es el Dios que habla universos enteros a la existencia sin esfuerzo aparente, pero en Génesis 2 de repente aparece Yahvé Elohim, una combinación que añade el nombre más íntimo y personal de Dios. Yahvé es el nombre que Dios revela a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. ¿Por qué este cambio tan marcado? Una interpretación radical sugiere que estos nombres representan dos aspectos diferentes de la divinidad, operando en dos niveles diferentes de realidad. Elohim podría representar la fuente cósmica universal, el aspecto de Dios que opera a nivel galáctico y eterno. Este es el creador de la humanidad espiritual, destinada para el dominio cósmico. Yahvé Elohim, por otro lado, representaría el aspecto más personal e inmanente de la divinidad, el que se involucra directamente con la materia, que experimenta con el libre albedrío, que camina en jardines y tiene conversaciones íntimas con sus criaturas. Esto no es politeísmo, sino una comprensión más profunda de la complejidad divina. Así como tú puedes ser simultáneamente un profesional serio en el trabajo y un padre juguetón en casa, Dios puede manifestarse de maneras radicalmente diferentes según el contexto y el propósito. La tensión que muchas personas sienten en su vida espiritual podría reflejar esta dualidad divina. Hay momentos en que experimentamos a Dios como una fuerza cósmica, vasta e incomprensible, y hay momentos en que lo sentimos como una presencia íntima, personal, casi tangible. Ambas experiencias son válidas porque ambas reflejan aspectos auténticos de la naturaleza divina. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si estas dos manifestaciones divinas crearon dos tipos diferentes de humanidad, ¿cuál es tu linaje espiritual? ¿Desciendes de la creación cósmica de Elohim o del experimento personal de Yahvé? O tal vez, como sugiere la historia de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, llevas dentro de ti el DNA de ambas creaciones. Esta pregunta nos lleva al corazón de por qué esta interpretación del Génesis resuena tan profundamente con la experiencia humana. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras dos personas diferentes? Una que aspira a lo divino y otra que está atrapada en lo mundano. Una que entiende verdades espirituales profundas y otra que lucha con debilidades muy humanas. Si la teoría de las dos creaciones es correcta, esta dualidad interior no es una falla en tu diseño, sino evidencia de tu herencia dual. Podrías ser portador tanto del DNA espiritual de Elohim como del DNA terrenal de Yahvé. En ti coexisten el ser cósmico destinado para el dominio eterno y el ser experimental capaz de elegir, caer y ser redimido. Esta perspectiva transforma completamente cómo entendemos el propósito de la vida humana. No estamos aquí simplemente para sobrevivir o incluso para prosperar. Estamos aquí como un experimento cósmico en progreso, seres únicos que combinan la perspectiva eterna de los espíritus creados con la experiencia temporal de los seres formados. Nuestras luchas no son obstáculos para superar, sino componentes esenciales de nuestra función cósmica. Cada vez que elegimos el bien sobre el mal,
el amor sobre el miedo, la fe sobre la duda, estamos demostrando algo que nunca antes se había probado en el universo, que el libre albedrío puede coexistir con la bondad divina. Cada acto de perdón, cada momento de compasión, cada decisión de seguir amando a pesar del dolor, añade datos valiosos al experimento divino que somos. Desde esta perspectiva, incluso nuestros fracasos tienen propósito, porque también demuestran la capacidad de arrepentimiento, crecimiento y transformación que está incorporada en nuestro diseño. Una vez que comenzamos a ver este patrón de dualidad en el Génesis, lo encontramos repetido a lo largo de toda la Escritura. Considera a Abraham, llamado de entre los pueblos, representando la separación de lo común hacia lo sagrado, pero también profundamente humano en sus dudas y errores. Moisés, criado en el palacio de Faraón, elevación cósmica, pero también un fugitivo tartamudo con problemas de temperamento, realidad terrenal. David, ungido como rey mientras pastoreaba ovejas, lo espiritual intersectando con lo mundano, pero también un adúltero y asesino que necesitaba redención. Y finalmente, Jesús, completamente divino y completamente humano, la síntesis perfecta de las dos naturalezas que han estado en tensión desde el Génesis. En cada caso, vemos la misma dinámica. Seres que operan simultáneamente en dos niveles de realidad, llevando tanto la imagen divina como la experiencia terrenal. Esto sugiere que el patrón establecido en el Génesis no fue un accidente, sino el diseño fundamental para cómo la divinidad interactúa con la creación material. Y si esto es cierto, entonces tu propia experiencia de dualidad interior no es un problema a resolver, sino una característica a abrazar. Eres tanto el ser espiritual destinado para lo eterno, como el ser experimental navegando lo temporal. Y la tensión entre estos dos aspectos de tu naturaleza es precisamente lo que te hace capaz de funcionar como un puente entre dos mundos. Si esta interpretación del Génesis tiene algo de verdad, las implicaciones para cómo vivimos nuestras vidas son enormes. Primero, significa que tus aspiraciones espirituales más elevadas no son fantasías irreales, sino ecos de tu naturaleza cósmica auténtica. Cuando sientes que fuiste hecho para algo más grande que la rutina diaria, estás recordando tu herencia de la primera creación. Segundo, significa que tus luchas y limitaciones humanas no son obstáculos para tu espiritualidad, sino componentes integrales de tu propósito divino. A través de la experiencia de la imperfección, estás contribuyendo datos únicos al experimento cósmico del libre albedrío. Tercero, significa que no tienes que elegir entre ser espiritual o ser humano. Fuiste diseñado para ser ambos simultáneamente. Esta perspectiva libera de la presión imposible de ser perfecto y también de la desesperación de sentirse meramente animal. Eres una creación híbrida única, operando en la intersección entre lo eterno y lo temporal. Tus momentos de inspiración divina son tan reales como tus momentos de debilidad humana. Tu capacidad para la sabiduría trascendente es tan auténtica como tu necesidad de gracia para tus errores. Y quizás más importante, tu jornada espiritual no se trata de escapar de tu humanidad, sino de integrarla con tu divinidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hemos estado explorando? ¿Eres descendiente de la creación espiritual de Elohim o del experimento terrenal de Yahvé? La respuesta más probable es ambos. Si la teoría de las dos creaciones es correcta, y si la historia bíblica de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres se refiere a esta combinación, entonces la mayoría de nosotros somos híbridos. Llevamos el DNA tanto de la perspectiva cósmica como de la experiencia terrenal. Somos simultáneamente seres eternos, temporalmente encarnados, y seres temporales, eternamente inspirados. Esta síntesis explica por qué la experiencia humana es tan paradójica.
¿Por qué podemos tener momentos de claridad divina y épocas de confusión muy humana? ¿Por qué aspiramos a la perfección, pero necesitamos gracia? ¿Por qué entendemos conceptos eternos, pero vivimos en tiempo lineal? No somos ángeles caídos ni animales evolucionados. Somos algo único en toda la creación, seres conscientes de dos mundos, capaces de operar en ambos, llamados a ser puentes entre lo divino y lo material. Y si esto es cierto, entonces cada momento de tu vida, cada decisión, cada lucha, cada triunfo, cada fracaso, está contribuyendo a un experimento cósmico cuyas implicaciones se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Tu vida no es un accidente. Tu dualidad interior no es un defecto. Tu jornada entre la inspiración y la desilusión, entre la fe y la duda, entre el amor y el miedo, es exactamente lo que se suponía que fueras. Eres la prueba viviente de que lo divino y lo humano pueden coexistir. Eres la demostración de que el libre albedrío y la bondad divina son compatibles. Eres el experimento continuo en la posibilidad de redención universal. Y esa, amigo mío, es una responsabilidad y un privilegio cósmicos. Así que mientras concluimos este viaje a través de los misterios ocultos del Génesis, la pregunta ya no es qué tipo de humano eres. La pregunta es, ahora que sabes lo que podrías ser, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a abrazar tanto tu naturaleza cósmica como tu experiencia terrenal? ¿Vas a permitir que la tensión entre estos dos aspectos de tu ser te transforme en el puente que fuiste diseñado para ser? ¿Vas a reconocer que tus momentos más inspirados y tus fracasos más humanos son igualmente sagrados, igualmente parte del experimento divino que eres? Porque si hay algo que esta exploración del Génesis nos enseña es que no fuiste creado para ser ordinario. Fuiste creado para ser extraordinario en formas que ni siquiera has comenzado a entender. La próxima vez que sientas esa tensión familiar entre tus aspiraciones más elevadas y tus limitaciones más frustrantes, recuerda, no es una contradicción que necesita resolverse, sino una característica que necesita celebrarse. Eres un ser cósmico en jornada terrenal. Eres un experimento divino en progreso. Eres la prueba viviente de que dos mundos pueden encontrarse y crear algo hermoso. Y tu historia, con todas sus contradicciones gloriosas, está apenas comenzando. El universo está esperando a ver qué harás con esta revelación. ¿Estás listo para abrazar la plenitud de lo que realmente eres? El Génesis era solo el comienzo. Tu Génesis personal comienza ahora. ¿Te has preguntado alguna vez si Cristo pronunció palabras que jamás han resonado en los muros de tu iglesia? Existe un legado de enseñanzas tan explosivo, tan transformador, que durante milenios completos fue considerado una amenaza y por esa razón permaneció sepultado bajo capas de censura histórica. No estamos refiriéndonos a especulaciones infundadas, sino a manuscritos genuinos, rescatados de refugios subterráneos, documentos antiquísimos que el tiempo había olvidado y que la narrativa oficial había censurado deliberadamente. ¿Cuál fue el motivo? Porque desvelaban una realidad demasiado revolucionaria para ser tolerada por las estructuras de poder religioso de aquella época. La revelación que vas a experimentar hoy no resulta cómoda para nada. De hecho, es profundamente incómoda porque penetra hasta lo más íntimo de nuestras convicciones espirituales y cuestiona aquello que siempre dimos por sentado como verdad absoluta. Este contenido te va a mostrar una dimensión de Jesús que muy pocas personas han llegado a contemplar. Un Cristo que predicaba sobre un reino que habita en el interior del ser, que llamaba a buscar la presencia divina en el silencio profundo del alma y no exclusivamente en edificios construidos con piedra y mortero. Una perspectiva que fue etiquetada como herética, pero que tal vez contenga más autenticidad que todo lo que nos transmitieron las enseñanzas tradicionales. En esta travesía,
vamos a abrir nuestros ojos ante uno de los enigmas espirituales más impactantes del mundo cristiano: los textos apócrifos, documentos suprimidos, palabras atribuidas directamente al mismo Jesús, pero que jamás fueron proclamadas durante ninguna celebración litúrgica. ¿Por qué razón fueron mantenidas en secreto? ¿Quién tomó la decisión sobre lo que puedes o no puedes conocer? ¿Hasta qué punto nos han mantenido en la ignorancia bajo el pretexto de proteger nuestra fe? Permanece conmigo hasta el final, porque lo que vamos a desvelar tiene el potencial de revolucionar tu comprensión del cristianismo, de las instituciones eclesiásticas y de tu propia relación personal con lo divino. Este no es simplemente un video más entre tantos otros, es una búsqueda incansable de la verdad espiritual que fue acallada durante siglos. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido por mera casualidad. Hay algo que las fuerzas celestiales desean revelarte. Antes de proseguir, necesito hacerte una petición importante. Suscríbete a este canal. La gran mayoría de las personas que consumen nuestros videos no han activado la suscripción, y eso nos impide continuar compartiendo estas verdades transformadoras. Si valoras las enseñanzas profundas, si te apasiona descubrir misterios religiosos y si consideras que la fe también constituye una búsqueda constante de respuestas, suscríbete en este momento y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es una auténtica revelación. Durante siglos interminables, la mayoría de los seguidores del cristianismo solamente han escuchado hablar de 4 relatos evangélicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para innumerables personas, esa constituye toda la historia completa. Pero lo que muy pocas almas conocen y que forma parte de los enigmas religiosos más intrigantes del cristianismo es que existieron decenas de otros manuscritos que también narraban la vida y las enseñanzas de Jesús. Escritos milenarios, algunos incluso con mayor antigüedad que ciertos libros del Nuevo Testamento actual, que fueron deliberadamente excluidos, silenciados y catalogados como heréticos. Estos textos son conocidos en la actualidad como los evangelios apócrifos o prohibidos, no necesariamente porque enseñaran mentiras o falsedades, sino porque presentaban una imagen de Jesús que no encajaba con la estructura religiosa que se estaba consolidando en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Pero surge una pregunta demoledora. ¿Por qué motivo alguien ocultaría palabras que supuestamente provenían del mismo Jesús? La respuesta, aunque resulte dolorosa de aceptar, tiene más relación con estrategia política que con propósito espiritual genuino. En los primeros siglos del movimiento cristiano, la Iglesia distaba enormemente de ser un organismo unificado y coherente. Existían múltiples comunidades cristianas con visiones completamente distintas, y cada una de ellas preservaba sus propios escritos y enseñanzas particulares. Algunos grupos ponían énfasis en la divinidad de Jesús, mientras otros se enfocaban en su humanidad. Ciertos colectivos lo contemplaban como un Mesías de dimensiones cósmicas, mientras otros lo percibían como un sabio maestro espiritual. Y entre estos diversos grupos surgieron textos que transmitían enseñanzas profundas, frecuentemente de carácter místico, sobre el reino de Dios como una experiencia fundamentalmente interna, sobre la conexión directa del alma individual con el Padre Celestial, sin necesidad alguna de mediadores humanos o jerarquías religiosas institucionales. Estas visiones representaban una amenaza directa para el poder de quienes buscaban controlar la fe desde estructuras externas y centralizadas. Uno de los factores determinantes fue la urgencia de establecer una ortodoxia oficial, una verdad única y autoritaria, un catálogo definitivo de lo permitido y lo prohibido. Fue precisamente en ese momento histórico cuando comenzaron a definir qué evangelios eran considerados inspirados por Dios y cuáles representaban un peligro para el orden establecido.
Los textos que no encajaban con la teología que la Iglesia oficial promovía fueron descartados sistemáticamente, no por carecer de espiritualidad auténtica, sino por ofrecer un exceso de libertad espiritual que resultaba incontrolable. Muchos de estos textos presentaban a un Jesús que no establecía templos físicos ni sacerdocios institucionales, sino que llamaba a cada persona individual a encontrar a Dios en las profundidades más íntimas de su corazón. Esa era una amenaza directa al modelo jerárquico que comenzaba a consolidarse con fuerza. Por esa razón, numerosos evangelios fueron literalmente enterrados en vasijas de barro, escondidos en cuevas remotas, como ocurrió con los famosos manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, que fueron descubiertos en el año 1945. Lo más impactante de todo es que varios de esos textos contienen frases atribuidas a Jesús que suenan completamente auténticas, rebosan sabiduría profunda, algunas incluso muy similares a las que encontramos en los evangelios canónicos tradicionales. Entonces surge la pregunta que perturba profundamente muchas conciencias. ¿Y si lo que nos ocultaron contenía fragmentos genuinos del verdadero mensaje de Cristo? ¿Y si una pieza fundamental del rompecabezas espiritual fue arrancada para siempre por motivos puramente políticos? Estos misterios religiosos nos invitan a cuestionar, no para destruir o debilitar la fe, sino para profundizarla y enriquecerla, porque si realmente creemos que la verdad nos hará libres, como declaró el propio Jesús en Juan 8:32, no podemos temer buscarla, incluso si ella se encuentra en páginas que nos dijeron que no debíamos leer jamás. Así comienza nuestra exploración fascinante. Vamos a adentrarnos en estos textos prohibidos con respeto genuino, sin prejuicios preconcebidos, y con el corazón completamente abierto, no para crear confusión innecesaria, sino para despertar una fe más madura, más consciente, más íntima y personal. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Lo que está por venir va a desafiar absolutamente todo lo que creías saber sobre los evangelios tradicionales. Y el primero de ellos, quizás el más intrigante de todos, es el que lleva el nombre de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, Tomás. Pero antes de adentrarnos en sus enseñanzas revolucionarias, es necesario comprender qué lo hace tan polémico y tan poderoso a la vez. Imagínate por un momento encontrar un libro ancestral que afirma contener las palabras secretas que Jesús reveló únicamente a sus discípulos más cercanos e íntimos. Eso es precisamente lo que pretende ser el Evangelio de Tomás, descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945. Este texto conmocionó tanto al mundo académico como al religioso de manera extraordinaria. Contiene exactamente 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos enigmáticos, provocadores y profundamente espirituales. Lo que llama poderosamente la atención es que no relata milagros espectaculares, ni la crucifixión, ni la resurrección gloriosa. No presenta una narrativa cronológica, únicamente palabras puras. Pero ¿qué clase de palabras extraordinarias? Algunas coinciden perfectamente con los evangelios canónicos. Otras parecen llevarnos hacia una comprensión radicalmente distinta de quién fue realmente Jesús y qué quiso transmitir a la humanidad. Y es precisamente ahí donde comienzan los misterios religiosos más inquietantes y fascinantes. En este evangelio particular, Jesús no aparece como una figura distante y divinamente inalcanzable, sino como un guía espiritual que invita constantemente a la transformación interior profunda.
Uno de los dichos más conocidos declara: si extraes lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo extraes, eso que no extrajiste te destruirá. Evangelio de Tomás, Logión 70. ¿Qué quería expresar exactamente con esa declaración? ¿No suena como un llamado directo a la introspección profunda, al despertar espiritual completamente personal? En este texto revelador, Jesús habla del reino de Dios no como un destino futuro y lejano, sino como una realidad completamente presente, accesible en este momento y oculta dentro de cada ser humano individual. No hay templo físico, no hay sacerdocio institucional, no hay organización religiosa, solo el alma individual y Dios en comunión directa. Y para muchos líderes religiosos de aquella época, eso era simplemente inaceptable e intolerable, porque un mensaje que coloca todo el poder espiritual dentro del individuo rompe completamente con la dependencia de las estructuras religiosas externas. Y aquí surge la gran pregunta fundamental: ¿por qué razón la Iglesia declaró este texto como herético y peligroso? Algunos estudiosos especializados argumentan que no fue por el contenido espiritual en sí mismo, sino por el contexto histórico en el que fue utilizado. El Evangelio de Tomás fue adoptado entusiastamente por los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos que creía firmemente que la salvación venía a través del conocimiento interior profundo, la gnosis, más que por la fe ciega o la obediencia mecánica a reglas externas impuestas. Para ellos, Jesús no murió principalmente para pagar pecados acumulados, sino para enseñarnos a recordar quiénes somos realmente en nuestra esencia más profunda. Esta visión espiritual, aunque extraordinariamente poderosa, fue considerada peligrosa por una iglesia que empezaba a formar una teología única y completamente centralizada. Por esa razón, textos como este fueron escondidos deliberadamente, quemados sistemáticamente o simplemente olvidados, hasta que el desierto los devolvió milagrosamente al mundo. Lo más impresionante de todo es que cuando uno lee este evangelio sin miedo paralizante, con el corazón completamente abierto, algo resuena profundamente en el interior. Hay una belleza serena en las palabras atribuidas a Jesús. No hay odio destructivo, ni violencia, ni amenazas de castigo eterno. Hay sabiduría pura, hay profundidad abismal, hay misterio sagrado. No se impone absolutamente nada por la fuerza. Se invita constantemente a descubrir, y esa puede ser la razón fundamental por la cual tantas personas hoy en día, incluyendo teólogos respetados, historiadores serios y buscadores espirituales genuinos, están volviendo sus ojos hacia estas páginas perdidas en el tiempo. No para reemplazar completamente la Biblia tradicional, sino para completarla con nuevos matices y dimensiones. Porque estos misterios religiosos no solo desafían nuestra comprensión limitada de Jesús, también enriquecen profundamente nuestra relación personal con Él. Entonces surge la pregunta definitiva: ¿es el Evangelio de Tomás una herejía peligrosa o una joya espiritual enterrada por el tiempo? Esa respuesta no puede provenir únicamente de concilios oficiales o decretos institucionales. Tiene que brotar del encuentro personal directo con las palabras, de una lectura que no sea guiada por el miedo paralizante, sino por el anhelo genuino de verdad. Y si ese texto realmente contiene fragmentos auténticos de lo que Jesús expresó, ¿cómo podemos ignorarlo completamente? En la siguiente parte vamos a explorar exactamente eso. ¿Qué enseñanzas específicas aparecen allí sobre el reino de Dios? ¿Y por qué fueron consideradas tan revolucionarias para su época y para la nuestra actual? Si hay algo que sorprende profundamente en los llamados evangelios prohibidos, especialmente en el de Tomás, es la insistencia constante en una verdad que lo cambia absolutamente todo. El reino de Dios no es un lugar geográfico lejano, ni un paraíso futuro prometido, ni un premio exclusivo reservado para unos pocos justos seleccionados. Es una realidad viva y palpitante, completamente presente, escondida dentro de cada ser humano individual.
En el Logion 3 del Evangelio de Tomás, Jesús declara: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. ¿Qué significa exactamente esta declaración revolucionaria? Que no se trata de buscar desesperadamente afuera, sino de mirar conscientemente hacia adentro. Estos misterios religiosos no solo nos fascinan intelectualmente, nos confrontan existencialmente. Este mensaje era y continúa siendo profundamente subversivo para cualquier estructura de poder. Si el reino habita dentro de mí, entonces, ¿para qué necesito intermediarios humanos? ¿Para qué necesito estructuras religiosas complejas que me digan exactamente cómo conectarme con Dios? ¿No es eso precisamente lo que Jesús criticaba duramente en los fariseos que ponían cargas pesadas sobre los demás sin mover un dedo para aliviarlas? Mateo 23:4. En estos textos reveladores, Jesús no parece estar fundando una nueva religión institucional, sino más bien despertando a las personas para que recuerden su origen divino olvidado. Enseña que todos somos hijos de la luz eterna, que la chispa de lo infinito habita en nuestro interior y que al reconocerla conscientemente nos transformamos completamente. El reino ya está aquí, presente en este momento. El problema fundamental es que no lo percibimos porque nuestros ojos espirituales están profundamente dormidos. Este tipo de enseñanza no encajaba en absoluto con la visión institucional que se estaba formando sólidamente en los primeros siglos del cristianismo. Un reino invisible, completamente interior, sin jerarquías humanas, sin templos de piedra, era absolutamente incontrolable desde el punto de vista político. ¿Cómo se puede gobernar efectivamente sobre personas que creen firmemente que el templo de Dios es su propio corazón individual? Esta visión completamente descentralizada era incompatible con el deseo creciente de uniformidad doctrinal y control institucional, y así muchas de estas enseñanzas revolucionarias fueron deliberadamente silenciadas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, estamos presenciando un resurgir poderoso de ese mensaje ancestral. Las personas están buscando desesperadamente una fe más auténtica, más vivencial, menos mediada por dogmas rígidos y más conectada directamente al espíritu puro. Y es precisamente ahí donde estos misterios religiosos vuelven con fuerza renovada, como un eco del pasado que nos invita urgentemente a volver al origen primordial. Pero no debemos cometer el error de idealizar estos textos únicamente porque fueron prohibidos oficialmente. Hay que leerlos con discernimiento espiritual, con oración genuina y con el corazón completamente abierto. Porque aunque no estén incluidos en nuestras Biblias tradicionales, muchos de sus mensajes fundamentales resuenan perfectamente con las enseñanzas de Jesús, que ya conocemos y amamos. El reino de Dios no viene con advertencia observable, porque el reino está entre ustedes. Lucas 17, 20, 21. Esa frase pronunciada en los evangelios canónicos tiene una conexión directa e innegable con lo que encontramos en Tomás y otros textos gnósticos similares. ¿Y si la verdad ha estado siempre frente a nosotros, pero no supimos mirarla desde el ángulo correcto? ¿Y si lo prohibido no era realmente peligroso, sino liberador? En el próximo segmento vamos a profundizar meticulosamente en cómo y por qué se decidió qué evangelios eran válidos y cuáles debían ser rechazados categóricamente. Porque entender quién tuvo el poder real de seleccionar las palabras que tú y yo podíamos leer es fundamental para reconstruir el rompecabezas completo de nuestra fe. Y puede que lo que descubramos ahí te deje completamente sin palabras. Una de las preguntas más perturbadoras y a la vez fascinantes de todos los misterios religiosos es: ¿quién tuvo realmente la autoridad para decidir qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían descartados para siempre?
porque no fue Dios quien descendió del cielo con una lista ya elaborada y definitiva. Fue un proceso completamente humano, extraordinariamente complejo, repleto de debates acalorados, presiones políticas intensas y decisiones que en muchos casos fueron motivadas más por el deseo de unidad eclesiástica que por la fidelidad absoluta al mensaje original de Jesús. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía una sola Biblia unificada. Las comunidades cristianas leían distintos textos según su ubicación geográfica específica, sus líderes particulares y sus tradiciones locales heredadas. Algunos grupos utilizaban el Evangelio de Pedro, otros preferían el de Tomás, otros aún más misteriosos como el de María Magdalena o el de Felipe. Todo eso cambió dramáticamente cuando la Iglesia comenzó a institucionalizarse sistemáticamente. Fue entonces cuando surgió la necesidad urgente de establecer un canon oficial, una lista autoritaria de libros considerados inspirados directamente por Dios. Pero ese proceso no fue rápido ni transparente, tardó siglos completos en consolidarse. El primer intento serio de establecer un canon lo propuso Marción en el año 140 después de Cristo, quien eliminó completamente el Antiguo Testamento y seleccionó únicamente algunos escritos específicos de Pablo. Fue criticado duramente por las autoridades, pero paradójicamente su iniciativa obligó a la Iglesia oficial a hacer exactamente lo mismo, definir qué sí y qué no debía ser leído por los fieles. Y eso nos lleva directamente al siglo IV, al famoso concilio de Nicea en el año 325, convocado personalmente por el emperador Constantino. Aunque este concilio no definió el canon bíblico de manera definitiva, como algunos creen erróneamente, sí sentó las bases sólidas para una iglesia completamente unificada bajo el poder absoluto del Estado romano. Y esa unión política requería necesariamente un libro único, una verdad única, una doctrina única. Con el paso del tiempo, concilios posteriores como el de Hipona en 393 después de Cristo y el de Cartago en 397 después de Cristo comenzaron a establecer meticulosamente la lista que hoy conocemos como el Nuevo Testamento oficial. Pero es aquí donde debemos hacer una pausa reflexiva, porque esos concilios trascendentales no fueron dirigidos por pescadores humildes ni por discípulos sencillos. Fueron dirigidos por obispos poderosos, muchos de ellos ya completamente alineados con el poder imperial dominante. La fe pura se estaba mezclando peligrosamente con la política, y eso siempre trae consecuencias impredecibles. Textos que hablaban de un Jesús más humano, más místico, más libre de ataduras institucionales, fueron sistemáticamente rechazados. Se prefirió deliberadamente una narrativa que pudiera ser predicada masivamente, fácilmente controlada y adaptada perfectamente a una estructura jerárquica vertical. Y así, los otros evangelios quedaron definitivamente fuera del canon oficial. No porque fueran necesariamente falsos, sino porque eran profundamente incómodos para el poder establecido. Entonces, cuando abrimos la Biblia hoy y leemos los evangelios canónicos, debemos hacerlo con gratitud genuina, sí, pero también con plena conciencia histórica, porque hubo una selección deliberada, hubo exclusión sistemática, hubo voces que no fueron escuchadas jamás. Y si creemos en un Dios que habla constantemente, también debemos creer que su voz no está limitada exclusivamente a lo que unos pocos decidieron preservar oficialmente. Quizás Dios también habló en esos textos que el polvo cubrió durante siglos, y ahora que han sido encontrados milagrosamente, ¿no deberíamos al menos escucharlos con respeto? No para rebelarnos destructivamente, sino para madurar en la fe, porque estos misterios religiosos no nos alejan de la verdad. Al contrario, nos acercan a ella con una mirada más completa y madura.
En el próximo capítulo vamos a profundizar meticulosamente en cómo el poder político del Imperio Romano moldeó definitivamente el rostro de la Iglesia y lo que eso significa para nuestra búsqueda espiritual actual. ¿Fue realmente una decisión guiada por el Espíritu Santo o por el interés calculado de mantener el control sobre millones de almas? Cuando hablamos del Concilio de Nicea, muchas personas imaginan un grupo de santos reunidos en oración profunda, buscando con humildad genuina la guía del Espíritu Santo. Pero la realidad histórica fue mucho más compleja y también mucho más humana de lo que nos enseñaron. Este concilio, celebrado en el año 325 después de Cristo, no fue convocado por una necesidad espiritual auténtica de los cristianos, sino por una urgencia política inmediata del emperador Constantino. El Imperio Romano estaba peligrosamente dividido por disputas teológicas intensas, y Constantino, recién convertido al cristianismo, aunque más por interés político calculado que por fe auténtica, necesitaba desesperadamente unificar al pueblo bajo una sola religión, una sola doctrina y un solo libro sagrado. Es aquí donde esta historia de fe se entrelaza con uno de los misterios religiosos más controversiales de toda la historia. La Biblia, tal como la conocemos actualmente, fue moldeada directamente por un emperador romano. Aunque el Concilio de Nicea no definió el canon bíblico de forma oficial e inmediata, sí fue un punto de inflexión absolutamente decisivo. Allí se debatieron ideas profundamente complejas. ¿Jesús era Dios o solo un hombre iluminado? ¿Fue creado o es eternamente existente? ¿Cómo debía entenderse exactamente la Trinidad? Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación. Un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Estas discusiones no eran meros detalles teológicos abstractos, eran cuestiones fundamentales que decidirían qué tipo de cristianismo sobreviviría y cuál sería etiquetado como herejía peligrosa. Los obispos asistentes, muchos ya profundamente influenciados por el poder y el prestigio social, votaban más como políticos experimentados que como discípulos espirituales genuinos. Y poco a poco se construyó meticulosamente una versión de la fe que sería fácil de enseñar masivamente, de controlar efectivamente y de imponer autoritariamente. No fue un acto de revelación divina inmediata, sino un proceso largo y deliberado con muchas exclusiones completamente intencionales. Uno de los puntos más delicados fue decidir qué escritos serían leídos públicamente en las iglesias oficiales. ¿Y qué pasó con los evangelios que hablaban de un Jesús que enseñaba en secreto, o que otorgaba poder espiritual a las mujeres como el Evangelio de María, o que enfatizaban el reino interior como el de Tomás? Fueron considerados peligrosos, subversivos, completamente incompatibles con la nueva estructura eclesial que se estaba construyendo sistemáticamente. Entonces se decidió autoritariamente que solo ciertos textos específicos podían circular libremente. Lo demás sería apagado para siempre. Así el canon del Nuevo Testamento empezó a tomar forma definitiva, no por mandato divino directo, sino por selección humana cargada de intereses políticos y temores institucionales. El resultado de ese proceso fue una Biblia poderosa, sí, pero también deliberadamente limitada, porque al centrarse únicamente en lo que era funcional para una iglesia imperial, muchas otras voces quedaron sepultadas en el silencio eterno. Voces que hablaban del amor radical, sin condiciones, del perdón absoluto,
de la libertad espiritual que no depende de ritos ceremoniales ni jerarquías humanas. Y ahora, siglos después, cuando esos textos reaparecen milagrosamente desde el polvo de la historia, nos enfrentamos a una pregunta urgente e ineludible. ¿Tenemos el valor de escucharlos? Porque quizás allí se encuentren piezas del mensaje de Jesús que fueron dejadas atrás no por error accidental, sino por decisión política calculada. En la siguiente parte vamos a analizar con mayor profundidad si ese proceso de exclusión fue realmente espiritual o si escondía una lucha despiadada por el control religioso. ¿Hasta qué punto el poder romano influenció en lo que creemos hoy? ¿Y cómo cambiaría tu fe si descubres que lo prohibido contiene una verdad que tu alma anhelaba desesperadamente? Cuando uno mira hacia atrás al nacimiento de la iglesia institucionalizada, no puede evitar hacerse una pregunta que arde intensamente en el alma. ¿La fe fue genuinamente protegida o deliberadamente manipulada? Porque lo que comenzó como un movimiento espiritual, liderado por pescadores humildes, mujeres valientes y marginados sociales, pronto se convirtió en una maquinaria religiosa poderosa unida al poder de emperadores y reyes. ¿Cómo ocurrió exactamente esa transformación? ¿En qué momento preciso el mensaje de amor, libertad y humildad se transformó en una estructura jerárquica, rígida, con poder absoluto sobre millones de almas? Este es uno de los grandes dilemas de la historia cristiana y también uno de los misterios religiosos más impactantes de todos los tiempos. La fe en Jesús fue en muchos momentos históricos utilizada como instrumento político directo. Después del Concilio de Nicea, el cristianismo dejó de ser perseguido violentamente para convertirse en religión oficial del imperio, y con eso vino inevitablemente la necesidad de control absoluto. Ya no se trataba únicamente de predicar el evangelio con amor, sino de establecer dogmas rígidos, imponer ortodoxias oficiales, condenar herejías peligrosas y muchas veces suprimir brutalmente voces disidentes. Textos que exaltaban la experiencia personal directa con Dios o que hablaban de un Jesús que no necesitaba templos físicos ni sacerdotes intermediarios eran profundamente incómodos. En un imperio, lo que no puede ser controlado debe ser eliminado sistemáticamente, y así se tejió cuidadosamente una narrativa única, completamente autorizada, que pasaría a ser la verdadera historia oficial. Pero, ¿verdadera para quién exactamente? ¿Para el corazón que busca sinceramente a Dios o para el trono que busca poder político? A lo largo de los siglos posteriores, esa tensión constante entre espiritualidad auténtica y política nunca desapareció completamente. Las cruzadas sangrientas, la Inquisición despiadada, la venta corrupta de indulgencias, la quema sistemática de libros y personas son heridas abiertas que nos obligan a reconocer que muchas veces, en nombre de Jesús, se hizo exactamente lo contrario a lo que Él enseñó. ¿Acaso no dijo Jesús claramente en Mateo 23:11 que el mayor entre ustedes será su servidor? Entonces, ¿cómo llegamos a una estructura donde el poder se acumula arriba y la humildad se exige abajo? Estas contradicciones profundas no anulan la verdad del Evangelio, pero nos llaman urgentemente a cuestionar las interpretaciones que recibimos y, sobre todo, nos invitan a volver al origen puro, a las palabras del Maestro limpias de intereses políticos. Lo más duro de aceptar es que muchos de estos actos terribles no fueron cometidos por enemigos declarados de la fe, sino por quienes decían protegerla celosamente. Esa es la paradoja más dolorosa. En su afán por establecer una iglesia fuerte e influyente, se dejó de lado la espiritualidad sencilla del carpintero de Nazaret. Se construyeron catedrales monumentales, pero se olvidaron los corazones individuales. Se escribieron tratados teológicos complejos, pero se callaron los susurros del espíritu.
Y hoy cuando descubrimos evangelios prohibidos que nos hablan de una relación directa con Dios, muchas personas sienten un despertar profundo, no porque quieran rebelarse destructivamente, sino porque intuyen que hay algo más, algo que les fue deliberadamente ocultado. En el siguiente capítulo vamos a explorar exactamente eso. ¿Qué otros evangelios también fueron silenciados y qué secretos pueden estar esperando a ser redescubiertos? Porque si la historia fue escrita por quienes tenían el poder, quizás la verdad esté esperando ser contada por aquellos que solo quieren encontrar a Dios sin cadenas institucionales. Hasta este momento hemos hablado del Evangelio de Tomás, probablemente el más famoso entre los llamados textos apócrifos, pero la realidad es que no fue el único manuscrito silenciado. Existen decenas de evangelios, cartas místicas y escritos espirituales que alguna vez circularon libremente entre las primeras comunidades cristianas y que con el paso implacable del tiempo fueron eliminados, ignorados o directamente destruidos. Esta es una de las revelaciones religiosas más impactantes.